Y Rolando, buen mediodía, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, aquí desde la ciudad de San Cristóbal los saludamos, los saludo atentamente. ¿Qué se sabe al día de hoy de todo esto que mencionábamos? Porque realmente fue muy impactante escuchar ese término, terrorismo internacional, y abocado a un caso que para los rafaelinos, para la provincia de Santa Fe, ocurrido en San Cristóbal, es muy cercano. Sí, cada uno de los que intervenimos en esta situación creo que tuvimos la misma por ahí, duda o incomodidad cuando utilizamos el término, ¿no? Y nos sometemos a una especie de consulta interna, decir, "Che, ¿está bien hablar de terrorismo? ¿Es aplicado, es conducente en este caso particular? Bueno, con mucho cuidado, con mucho respeto de la situación, de lo que está pasando, en la esfera de lo sentimental, hay una familia destrozada, una comunidad conmovida, una provincia conmovida por lo que ha sucedido hace 8 días aquí en San Cristóbal con el caso de Ian. Y por otro lado, hay una investigación penal que el Ministerio Público de la Acusación está llevando adelante. Bueno, en esto quiero saludar y felicitar al fiscal regional Carlos Botero por cómo ha, desde su coordinación general, con el acompañamiento de la fiscal general Cecilia Granicic, han podido de alguna manera ordenar lo que parecía que iba a ser una conmoción total y que genera, bueno, estos hechos que conmocionan a veces mueven las estructuras del Estado y hacen que las instituciones no funcionen lo bien que debieran funcionar. En este caso han logrado, creo que con la colaboración nuestra, el Ministerio de Justicia y Seguridad, el acompañamiento del gobernador Maximiliano Puyaro, el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cocosoni, hemos logrado entre todos de alguna manera poner en caja institucional esta situación, digo, desde el punto de vista de la persecución penal, y lo que parecía que iba a ser una investigación ordenada, un hecho terrible, termina derivando en una investigación ordenada muy compleja, pero de un hecho que nos supera hasta la propia tragedia que hemos vivido hace 8 días aquí en San Cristóbal. Estamos hablando ahora de la posibilidad de encontrarnos con un mundo que desconocemos, un mundo nuevo, lógicas nuevas, lógicas desconocidas para nosotros, que es justamente esto que comenzaba diciendo. Podemos hablar de una organización terrorista o criminal que utiliza las redes sociales, el Internet, las herramientas que brinda la comunicación telemática para generar comunidad y ascripción de jóvenes a una comunidad que alienta el anonimato, desde el ocultamiento de la red social, alienta a la comisión de delitos graves. Bueno, sí, estamos hablando de eso, tenemos que atrevernos a hablar de eso y tenemos que saber que nos encontramos ante este fenómeno que tal vez tuvo una manifestación concreta aquí en San Cristóbal con el homicidio de Ian, pero que puede ir mucho más lejos y por eso el abordaje que se le está haciendo con las investigaciones que estamos realizando con el Ministerio Público de la Acusación, nosotros como brazo ejecutor del Ministerio de Justicia y Seguridad, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación y su unidad antiterrorista de la Policía Federal, tienen que ver con eso, tienen que ver con abordarlo seriamente, ir desmenuzando todos los cabos de la investigación. Bueno, hoy con un detenido concretamente, una segunda persona que ha sido, bueno, hoy detenida, una segunda persona con posibilidad de estar implicada a través de algún grado de participación, en este caso un encubrimiento al crimen que mencionaba de hace 8 días aquí en San Cristóbal, y obviamente todas las derivaciones que puedan surgir a partir de sus conexiones en este mundo del Internet y de la organización, de esta posible organización criminal a nivel internacional que algunos llaman True Crime, porque es uno de los nombres que tienen True Crime Community, que es uno de los nombres con los cuales se conoce este tipo de articulación compleja que dudábamos, pero que bueno, que con los fines que persigue, que es generar terror a partir de la violencia, debemos perder el miedo a nombrarla como una posible organización terrorista. Rolando, hay algunos eventos ocurridos ayer en la ciudad de Rafaela, en la ciudad de Sunchales. Bueno, ¿tienen información respecto de esto y tendrían alguna relación con el hecho de San Cristóbal? Mirá, no, hay en esto también la Fiscalía Regional con criterio, de alguna manera ha dividido en dos esferas distintas las situaciones que estamos investigando. Por un lado, el núcleo duro, que tiene que ver con el homicidio de Ian, que es, repito, el núcleo duro central de la investigación y la persecución penal, hoy lo que tiene la mayor cantidad de esfuerzos de persecución penal desplegados para el abordaje de esa investigación. Y por otro lado, los efectos colaterales.
Los efectos colaterales son todos esos aprovechamientos que realizan personas basadas en la falta de escrúpulos, en el cinismo, en la perversidad, en la maldad, y a veces hasta en cuestiones banales, como no ir a la escuela y para no ir a la escuela aprovechar la situación de miedo, de caos, de psicosis, Mm. para hacer alguna amenaza a algún docente, a algún compañero, a alguna institución, para no ir a la escuela, o simplemente para generar conmoción. Esos como son los efectos colaterales que se investigan también profundamente y fuertemente. Ustedes mencionaban un caso, tuvimos una situación en Rafaela, tuvimos una más grave en Sunchales con el secuestro de un arma de fuego en casa de una persona que era el abuelo de este tipo que se había constatado a través de la investigación que había sido uno de los autores de las amenazas anónimas. Son más grave, menos grave tal vez, pero que genera conmoción y miedo la aparición de un chiquito con un arma de juguete o con una réplica que también tiene que ser abordado, pero ya no desde el punto de vista penal, porque estamos hablando de un niño, concretamente un niño, que tiene que ser abordado por otras instancias del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, seguramente ahí, con los equipos interdisciplinarios. Pero digo, son efectos colaterales. Hasta ahora, de esos efectos colaterales no hay nada que los pueda, ningún elemento que los pueda vincular a la situación central de investigación que es la del crimen de Irán. Bueno, Si con eso esta ya lleva detención tranquilidad. tiene que ver Con con esto eso. que dice ya lleva tranquilidad acá, al menos. Sí, sí, es así, sin perder y sin descuidarnos, ¿eh? Hay una estrategia trazada, una política de Estado trazada por el gobernador, que es que los cuatro ministerios que más tenemos que ver con el problema, salud, por salud mental, y los equipos que participan abordando situaciones que sean en otras esferas del Estado, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Educación y Desarrollo Social, tienen que trabajar complementadamente, muy fuerte y articuladamente, para poder dar respuestas complejas a una situación compleja. Pero por otro lado, el Ministerio Público de la Acusación, con nosotros, con las fuerzas de seguridad, tenemos que estar atentos y no descartar de plano ninguna Claro. vinculación. Hasta ahora ninguna, no la hemos encontrado. Pero se trabajan las hipótesis como si hubiesen, desde el primer momento como si fueran lo más ciertas, certeras y realizables en el corto plazo posible. Se lo trabaja de esa manera para darle la seriedad, para abordarlos rápidamente y poder neutralizar. Bien, Hasta ahora a partir del conocimiento, es decir, no tienen que ver, se descubre lo que pasa, se descubre o se investiga quiénes son los que hacen estas amenazas colectivas y hasta ahora, podemos decir, no tienen ninguna vinculación ni con el delito, crimen puntual de este chiquito aquí en San Cristóbal hace 8 días, ni con ninguna organización terrorista, pseudo terrorista, como se la quiera llamar, que pulula por las redes sociales generando, tratando de generar situaciones de violencia. No tienen que ver, así que sigamos trabajando firmemente y atentos, pero llevemos también esa tranquilidad a la comunidad. Rolando, aprovecho para preguntarle sobre la situación de Sunchales, el joven que ha sido detenido. En qué situación se encuentra? ¿Continúa detenido porque le habían secuestrado computadores, equipos informáticos y un arma de fuego? ¿Es estudiante Claro. secundario? ¿Qué detalles puede aportar sobre este caso de Sunchales? Bien, no muchos porque es un menor de edad que, más allá de ser punible, tiene algunas esferas de protección su situación en virtud de la legislación bueno, que aborda la situación de los menores que cometen algún tipo de delito, pero sí, obviamente, la privación de la libertad tuvo que ver con una situación concreta, una amenaza, y luego la aparición de un arma de fuego, obviamente la recuperación de la libertad también no tiene que ver con la desvinculación penal, la investigación va a continuar. Con esta persona obviamente en libertad, porque estamos hablando de un menor que tiene un régimen penal distinto, pero que además ha cometido, en este caso, un delito concreto, que es una amenaza, que tiene, bueno, penas de privación de libertad que ameritan un tratamiento de prosecución, de la persecución penal, con un estado de libertad, obviamente, con las restricciones del caso. Y por otro lado estaba, porque el arma de fuego estaba a nombre de un mayor que vivía, en este caso creo que es un abuelo, no, creo no, es un abuelo, que vivía con él en el mismo domicilio y que se hace cargo. Además, registralmente el arma estaba obviamente a nombre del abuelo, con alguna documentación, con algún problema de vencimiento, pero se hace cargo de la situación. Y lo que se manifiesta obviamente es que no se iba a cometer con esa arma ningún tipo de delito y que simplemente estaba en la casa. Bueno, será motivo de la continuidad investigativa, del análisis que haga la Fiscalía Regional para determinar si realmente esto es así y si al menor solamente se le puede imputar en este caso concreto
la situación de la amenaza y no otra. Pero bueno, va a ser fruto de la continuidad investigativa. Bueno, hablando de todo lo que usted vino desarrollando y sobre este término de terrorismo internacional y demás, me gustaría que, teniendo en cuenta la experiencia que tiene en este área y en la investigación criminal propiamente dicha, ¿a qué le deberían prestar atención los padres respecto a sus hijos que pueden estar participando de este tipo de redes o plataformas y demás, y sobre todo en las casas en donde hay armas hoy, porque eso también me genera, o a los padres nos genera intranquilidad? Primer cuestión, hay una política de Estado que se dio tanto en la gestión de Maximiliano Puyaro como ministro de Seguridad, en este caso, en ese momento, acompañado por el gobernador Miguel Lifchit, que fue una fuerte política de desarme voluntario, más allá de la persecución penal y la política criminal, para el desarme involuntario o coactivo de las personas que tienen armas para cometer delitos. Eso va por un lado. Pero por otro lado, hay que seguir impulsando, y es la idea de Maximiliano Puyaro, del ministro Pablo Cocosioni, seguir impulsando en coordinación con Nación el desarme voluntario de la sociedad. Esto obviamente también con una participación del Ministerio Público de la Acusación, se está trabajando de manera conjunta y seguramente en los próximos días podemos tener, digamos, nuevas versiones de esta situación, de esta política de Estado que tienden al desarme voluntario para sacar las armas que están en acceso de cualquiera o de muchas personas a lo largo y lo ancho de la provincia de Santa Fe. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una situación particular que es qué hacer con los chicos, fundamentalmente los chicos, porque son el sector más vulnerable en este sentido, y también los objetos o sujetos de captación de estas redes que intentan generar y hacer proliferar la violencia a través de convencerlos de que forman parte de una comunidad en donde el máximo galardón lo obtiene quien comete algún acto criminal de tipo violento. Así que bueno, ahí hay un trabajo de la familia, puertas adentro de la casa. Cualquier situación de cambio del humor, yo no soy profesional, digo, lo trabajo desde el punto de vista de la criminología, lo hemos estudiado mucho y lo estudiamos ahora particularmente por lo que está pasando, digo, con el respeto de la profesión de los que verdaderamente saben, antropólogos, psicólogos sociales. Lo que puedo decir es que cualquier cambio de humor repentino, cualquier transformación de lo que es la conducta de un menor de por sí en relación con adultos, las relaciones sociales son conflictivas. Imagínense la relación entre un menor y un adulto. Normalmente son conflictivas, deben ser conflictivas, debe haber conflicto. El conflicto debe ser gestionado por los referentes adultos con amor, con comprensión y con comunicación. Un chico que no genera conflictos, al cual abandonamos porque no molesta, al cuidado de una computadora o un teléfono la mayor cantidad de horas posibles porque así nos jode, porque así nos molesta, esa es una primera cosa que hay que cambiar radicalmente de raíz en nuestra sociedad. Nos hemos acostumbrado muchos adultos a descansar en la deserción negativa que hacen los chicos de la sociedad a partir de estar encerrados con una red social, con un teléfono, una computadora. No, el chico tiene que generar, tiene que expresarse, tiene que ser escuchado en sus situaciones de enojo, de tristeza, de melancolía, de bronca, de irreverencia y de rebeldía. Pongámonos contentos cuando nuestros chicos tienen esas manifestaciones porque es parte de la vida, es parte de lo que tiene que pasar en una relación entre padres e hijos. Cuando tenemos esa primera cuestión de alerta, esa luz de alerta que es un chico que está todo el día encerrado en una computadora, que no socializa en los ámbitos de socialización primaria y secundaria clásicos, la escuela, el club deportivo, la vereda, el grupo de amigos, los almuerzos con la familia, con el entorno afectivo, las cenas, las salidas grupales, el juego en la vereda, es una primera luz y voz de alerta. Y la otra es que hay que intervenir en lo que hacen con las redes sociales cuando están en un tiempo, vamos a suponer que un chico esté algunas horas razonables. Hay que saber dónde está igualmente, aunque no tengamos la otra luz de alerta. Hay que saber con quiénes interactúan, cómo interactúan, por qué interactúan, de qué manera, a través de qué red, qué juego están realizando, están jugando, porque muchas de estas captaciones y esta generación de violencia en los circuitos de las redes o de los juegos en red tienen que ver con juegos que son conocidos por todos como muy violentos, en donde la Sí. violencia se festeja y se premia. Entonces, digo, con el respeto que los verdaderos profesionales en salud mental tienen y que son los que deberían hablar, lo digo como una experiencia de padre, como investigador, como
desde la academia, en la criminología, esto hay que entenderlo de esa manera y estos fenómenos hay que abordarlo a partir de estas luces de alerta y confiar, preguntar, no tener miedo a pasar vergüenza porque no conocemos, porque no entiendo de redes, no entiendo de computación. Y hay que pasar vergüenza, hay que disputar con los chicos, hay que hablar mucho, hay que dejar que se enojen y hay que bancarse el conflicto que la relación con los menores puede tener en cualquier entorno familiar afectivo. Eso es así. Bien, Rolando, tres consultas en una. La primera tiene que ver con detalles de la detención del joven de 16 años en una ruta cerca de Nelson. ¿Estaba huyendo o no estaba huyendo? Esa es una pregunta. La segunda tiene que ver con la investigación en general a cargo de la Fiscalía Regional. Por más que aparezca esta figura de una posible red de terrorismo internacional, ¿la investigación central va a continuar en la Fiscalía Regional Rafaela? Y la tercera le pregunto cuál es la situación hoy en San Cristóbal. Todavía había 2 días que no iba a haber actividad escolar en ningún establecimiento educativo de San Cristóbal. ¿Cómo continúa desde mañana? Bien, arranco por la tercera. El Ministerio de Educación va a hacer la comunicación oficial respectiva de cómo va a continuar la situación en San Cristóbal. La verdad que nosotros de alguna manera estamos contestes desde el punto de vista, siendo parte del mismo equipo estatal, digo, de la decisión que se ha tomado, porque eso permitió descomprimir un poco la situación y obviamente estábamos ante un temor real y concreto que algo pueda ocurrir. La verdad que fue un acierto de parte del gobernador y el ministro de Educación tomar esta decisión que fue seguramente para muchos discutible. Nosotros creemos que se tomó la decisión correcta y creo que el resultado de hoy, trabajar con tranquilidad, tener un espacio y un tiempo para poder desarrollar estrategias investigativas, hace que consideremos por lo menos nosotros como un acierto. Esa comunicación oficial de cómo seguimos hasta ahora, durante la semana, lo que quede de la semana, la va a brindar el ministro de Educación, seguramente. Si no la brindo ya, digo, porque estoy acá en San Cristóbal y atendiendo los medios de comunicación, pero va a ser brindada seguramente en las próximas horas. Lo que tiene que ver con la Fiscalía Regional Quinta y su competencia para investigar este tema, ahora, por ahora es indiscutible. Estamos investigando un homicidio, concretamente en la localidad de San Cristóbal. Lo está haciendo en coordinación con la Fiscalía General, en contacto permanente con la Procuración y con las fuerzas federales que asisten, además de la PDI provincial, en la investigación, con lo cual esa hipótesis continúa. La investigación aquí en manos del fiscal regional Carlos Botero y su equipo, la fiscal Botero y todo el equipo que le acompaña y asiste. Y creo que la primera tenía que ver con la detención concreta de esta persona, si estaba huyendo o no. Nosotros, bueno, no tengo elementos para decirlo. Lo único que les puedo decir es que el gobernador nos encargó estar muy atentos en el lugar por cualquier cuestión de seguridad pública que pudiese ocurrir. Él mismo estuvo acá el fin de semana. La Fiscalía General y la Fiscalía Regional estaban muy atentos a los ámbitos de persecución penal y en ese marco entre los dos decidimos establecer algunos esquemas de investigación concreta que de alguna manera nos ponían en alerta sobre situaciones y lugares concretos que había que abordar el sábado, el domingo y continuar abordando el día lunes. En ese marco se produce primero una situación de movilidad de estas personas de esta persona que estábamos investigando, que hoy está menor de edad pero punible, privado de libertad, la movilización repentina y no esperada para nosotros de su lugar de donde vivía, donde se desarrollaba su círculo de actividades, el lugar donde tenía sus actividades normales y habituales, y esta situación de irse con sus 2 padres progenitores tomando una ruta provincial con rumbo al sur. Nosotros, obviamente, que cuando eso se da, suponíamos que podía ser Santa Fe por la ruta que habían tomado, y obviamente se estableció un esquema de seguimiento discreto por parte de nuestra Policía de Investigaciones, y luego ya cuando las cosas veíamos que iban a mayores o que de alguna manera podíamos perder el rastro de esta persona que estábamos investigando con la Fiscalía, se toma la decisión de montar un operativo conjunto con la Guardia Provincial, que es la ex Policía de Seguridad Vial, todo esto coordinado entre el fiscal regional, el ministro de Justicia y Seguridad, nosotros como operadores de esa articulación, y logramos la detención del vehículo primero, como ustedes dicen, en la localidad de Nelson, en la ruta 11, en el ex peaje, donde está la base de la Guardia Provincial, y a partir de ahí, bueno, toda la detención de la persona concretamente, de hecho, ya no solamente una demora, sino ya una detención ordenada por la Fiscalía, la puesta a disposición de este menor a la Fiscalía Regional Quinta, y ahora
a las esperas de lo que va a ser la audiencia respectiva, en donde, bueno, tal vez algunos aspectos como el que vos me preguntás qué estaba pasando, se le puedan llegar a preguntar al menor, ¿no? Si se estaban yendo o no. Digo, tiene todo el derecho de no contestar absolutamente nada, pero nosotros obviamente nos vimos sorprendidos y teníamos esta sospecha de que podía tratarse de que esté lógicamente alerta, porque si hay elementos para sospechar algunas cosas que ustedes, allá de público y notorio, seguramente la están infiriendo lógicamente a partir de lo que yo les estoy diciendo. Si esa persona sabía lo que había hecho, o de alguna manera en qué había participado, o qué conocía de lo que estaba pasando, haya tenido el miedo suficiente como para tratar de buscar otro lugar, irse, para posiblemente eludir los pasos de la justicia. No lo sé, pero tengo el deber de inferirlo por el lugar que me toca ocupar en el Estado, ¿no? Muchísimas gracias, Rolando, porque la verdad nos ha brindado mucho tiempo sabiendo de las obligaciones que tiene y que está allí en San Cristóbal y el lugar que ocupa hoy en el marco de todo esto que va sucediendo hora tras hora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.